Buenos días, familia y amigos de Watermark. ¿Cómo estamos esta mañana? Amén. Dios es bueno. Amén. Pues si no hemos tenido el privilegio y la oportunidad de conocernos y extendernos la mano. Mi nombre es Oscar Castillo y tengo la oportunidad de ser parte del equipo pastoral aquí en Watermark. Y como ya has visto a través de las canciones, a través de cómo nos hemos saludado unos a otros, nuestro anhelo es de que tú salgas de acá amando más a Jesús. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro objetivo. Todas las canciones que hoy se diseñaron y se cantaron hoy fueron con el propósito de poner nuestra atención a Él. Porque cualquier necesidad que estamos trayendo a este salón ahorita, Jesús es la respuesta. Entonces hoy vamos a seguir nuestra serie de la vida de David. Y ves de que cuando miramos la persona de David, el rey David, y miramos sus diferentes facetas o tiempos en su vida, miramos cómo Dios fue el quien guió, abrió puertas, ¿verdad? Lo puso en lugares donde Él ya tenía predestinado ponerlo, y Él cumplió los planes de Dios. Y ves de que una y otra vez la fidelidad de Dios se hacía evidente en su vida. Entonces, al nosotros mirar la vida de David, miramos una vislumbre de alguien que tiene una relación con Dios, pero también conoce de que todo lo que ha pasado en su vida está en el control de Dios. Y eso nos anima. Y ves de que para ti hoy que vienes a este lugar, verás que Dios está en tu historia. El que tú estés en este salón es parte de su historia escribiéndose en tu vida. Y hoy Él quiere recordarte, al nosotros ver la vida de David, quien fue otro hijo de Dios, nosotros podemos no necesariamente desear ser como David, porque al final ese no es el objetivo en sí, no es el protagonista principal, no es David de la historia de Dios, sino que Él está apuntando y está señalando cómo Jesús es el rey que todos buscamos. Jesús es aquel quien todos necesitamos en nuestra vida. Verás de que ayer estábamos con mis hijas y tratamos que los sábados pasamos tiempo con nuestras hijas en familia, hacemos todo lo posible de proteger ese tiempo. Y ayer, en cuanto hacíamos cosquillas y jugábamos, mis hijas subieron arriba, yo me fui a tomar una siesta, y de ahí, en cuanto me levanté 3 horas después de la siesta, ¿quiénes aquí se han tomado esas siestas que son así profundas, verdad? Bueno, esa me tocó ayer y estuvo muy rico. Como que te levantas más cansado de la siesta que de la siesta mismo. ¿No les ha pasado eso a ustedes? Bueno, mis hijas entraron al cuarto, me tomaron de la mano y me dicen: papá, mira, ven a ver un puente que hemos nosotros edificado. Y yo: un puente que hemos edificado, ok, que a ver qué será esto, ¿no? Entonces me agarran y me suben hacia arriba, y eso es lo que al entrar al salón, eso es lo que vi. Go for it, see? Go for it. What? Whoa, don't hurt yourself. Don't hurt yourself. Entonces, Okay. era un resto de almohadas, New Eva. y ahí estaban probando si este puente va a trabajar. Entonces, me encanta porque ves que ellas están ahorita en una temporada donde están ideando, están creando, ¿verdad? Están usando su imaginación. Y ves de que en nuestra vida eso nos pasa muchas veces. Caminamos en la vida, nos ideamos cosas y hacemos algo que en nuestro parecer parece bien, creamos y actuamos en nuestras propias ideas, pero muchas veces cuando después nuestro puente que hemos edificado es probado, colapsa. Aquí no se miró que colapsó, pero yo iba como probar para ver si de veras era fuerte, y ¿sabes qué? Mejor decidí no hacerlo. ¿Sabes? Muchas veces Dios está ahí con nosotros cuando nos ideamos planes. Pero muchas veces nosotros, y soy el primero en confesarles, Dios nos espera para que lo consultemos. Dios espera que hablemos con Él. Papi, mira, eso es lo que estoy creando, o eso es lo que deseo hacer en mi vida.
¿Y qué pasa? Muchas veces nosotros solo actuamos en nuestras ideas, en nuestros planes, en lo que nos parece a nosotros mejor o bien, y la vida viene, prueba esa estructura que hemos hecho y miramos que colapsa. Ahora, empiezo de esa manera porque aquí ahorita vamos a entrar y vamos a leer uno de los capítulos en 2 de Samuel, capítulo 7, que es uno de los puentes en sí de toda la historia de Dios. Para que tú llegues a entender tu Biblia, es importante que entiendas este capítulo. Sí, hay muchos capítulos importantes, pero este es muy clave para que puedas entender toda la historia de Dios. Y aquí miraremos a David, a un hombre que había visto la fidelidad de Dios, y él en su manera como para tratar de agradar a su papá celestial, le dice: papá, quiero crearte algo. Y en este capítulo vamos a ver cómo Dios le responde a este hijo suyo para decirle: hijo, yo tengo mejores planes para ti. Entonces hoy vamos a estar estudiando los planes de Dios y cómo los planes de Dios, el plan soberano de Dios, es mejor a cualquier plan que nosotros podamos hacernos en nuestra vida. Ahora, para darles un resumen de toda la historia de Dios, quiero que me ayuden. Entonces, aquí tenemos 4 secciones. Entonces, la historia de Dios se puede en sí separar o dividir en 4 fases. La primera, y ustedes me van a ayudar en este lado acá a responder y van a decir la palabra creación. A ver. Oh, necesitan café. Vamos otra vez. Eso. Ok, ustedes, caída. ¿Otra vez? Caída. Ok, después de la caída viene la redención. Ustedes son la redención. 1, 2 y 3. Redención. Exacto. Entonces, creación, caída, redención. Y ustedes son restauración. Ok, 1, 2 y 3. Otra vez. Esta es la historia de Dios y esto es lo que en sí resume toda la historia de Dios en la Biblia. Primero es algunos aquí, resurrección. Probemos eso otra vez. Todavía oigo eso. Habla conmigo después y oraré por ti. Entonces lo que miras es que aquí en este capítulo es uno de los puentes entre lo que la creación o el diseño original de Dios fue al principio. De ahí fue la caída. En otras maneras, los Adán y Eva, ¿verdad?, pecan y entonces el pecado no puede estar separado de la creación o del diseño original de Dios, y es donde aquí es el vínculo en la vida de David, es el puente hacia la redención. ¿Ok? Entonces eso te ayuda para decir: oh, ok, esto es porque es importante este capítulo. Entonces, para aquellos que ya han estudiado, ¿verdad?, la Biblia, ya están avanzados, ustedes saben acerca del pacto davídico, ¿verdad? Es muy importante este pacto que Dios hace con David. Quizás para algunos de ustedes que no han estudiado mucho la Biblia, quizás es tu primera vez hasta en una iglesia, déjame te digo, esta historia es muy importante para cómo tú interpretas la vida. Porque cuando tú entiendes tu vida con el trasfondo de la historia de Dios, tú empiezas a ver de que nuestros deseos, nuestro pecado es lo que nos separa de la redención y la restauración de Dios. Entonces Dios desde el principio ha anhelado morar con su creación, con su pueblo. Entonces hoy estaremos viendo en este 2 de Samuel capítulo 7, y les adelanto los 4 puntos de este capítulo que vamos a extraer, y son estos que responden a esta pregunta: ¿cómo sabemos el plan soberano de Dios? Primero, el plan soberano de Dios siempre ha requerido su presencia. Segundo, el plan de Dios
siempre ha descansado en un lugar. 3, el plan soberano de Dios siempre ha estado arraigado en sus promesas. Y el 4, el plan soberano de Dios siempre es un resultado de su poder y provisión. Entonces, antes de leer la palabra del Señor, oremos que el Espíritu Santo nos hable. Señor, gracias por tu palabra, que es rica, que es luz a nuestro camino, Señor. Lámpara es a nuestros pies tu palabra. Entonces, Espíritu Santo, haz solo lo que tú puedes hacer. Señor, haré todo lo posible de ser fiel a interpretarla como tú intentaste, Señor, escribirla. Y espero, Señor, que personas que están aquí oigan mi voz, puedan oír de tu bondad, de tu amor, de tu misericordia. Entonces, Espíritu Santo, vivifica tu palabra en nosotros, para que no solo oigamos tu palabra, sino que la obedezcamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, segunda de Samuel capítulo 7, vamos a leer el versículo 1 al 3 para iniciar. Entonces, acuérdense, aquí ya, antes de entrar, tengo que decirles esto. David, ¿se acuerdan? Él ha sido ungido como rey. Él ha tenido a Saúl como que lo quiere aniquilar, quiere matar. Y Dios ha sido fiel en enseñarle que sus promesas de que él iba a ser rey se iban a cumplir. Entonces ya aquí David ya tiene varios años. No se sabe como cuántos, algunos tienen un estimado de 15 años ya de haber reinado. Entonces está como a la mitad, un poquito menos de la mitad de su reinado, porque David reinó por 40 años. Entonces se cree que él vivió 70 años. Entonces ahorita estamos aquí como en el año 45 a 50. ¿Ok? Entonces ahí vamos a entrar a la historia y vamos a leer. Miren lo que dice el versículo 1. Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Y Natán, que en ese momento, imagínense como el pastor de todo el país, que ese es el profeta del país, aquí está, le dice, Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pues miras aquí, en estos primeros versículos, que David está como en la cúspide o rumbo a la gloria de todo su reino. ¿Ok? Está, como dicen, en la montaña del éxito. ¿Por qué? Ya los enemigos que había tenido, que estaban rodeándolo, ya habían probado de que Dios, quien estaba con David, no podía ser vencido. Entonces David está allí, ¿verdad?, en el placer y en la abundancia de su éxito, y hace una observación que es algo muy animante, el ver a alguien que tiene éxito recordarse de Dios. Y aquí miramos a David viendo lo que él tiene y dice, wow, Dios me ha bendecido, pero ¿cómo es que yo puedo estar en esta abundancia y en este éxito y mirar donde Dios está, ¿verdad?, morando? Que en ese momento, imagínense como una carpa, ¿verdad? Y adentro había lo que se llamaba el arca. Entonces como una caja de madera, y adentro estaba la vara de Aarón, estaba un pedacito del maná, y allí es donde y los 10 mandamientos, y allí adentro es donde cuando se cerraba, en la presencia de Dios estaba allí. Entonces en ese momento el arca de pacto había sido transferida y ahora se encontraba en el jardín del palacio del rey David. Entonces él mira hacia afuera y dice, ¿cómo es que yo puedo tener esta gran casa y Dios no tiene un lugar, no tiene un templo, no tiene una casa donde podemos, ¿verdad?, desplegar y enseñar su grandeza? Eso es como esas ideas, ¿no?, de niños y de niñas. Dios merece más y es bueno. Lo interesante es
que como leeremos después, Dios le dice, oh hijo, yo tengo planes mucho mayor. Pero algo que quiero extraer de aquí y ponerlo enfrente de ustedes es esto. Acordémonos de Dios, no solo en nuestros tiempos de escasez, sino que en los tiempos también de abundancia. Porque verás, es muy fácil para nosotros olvidarnos de aquel quien ha sido fiel a través de todo el viaje de nuestra vida y nos ha puesto en lugares, en posiciones, te ha abierto ahí la puerta para que tú estés en ese lugar de empleo. Él te ha dado el que tú tengas el privilegio de ser papá y mamá. Él te ha dado la oportunidad de ser un abuelo. Él te ha dado la oportunidad de ser un empresario. Él es el quien ha permitido que todo lo que ha pasado en tu vida, lo bueno, las altas y las bajas, Él ha estado contigo. Entonces aquí miramos a un hombre que dice, en mi abundancia no me olvido de aquel quien ha sido fiel desde el principio. Y esto es el contraste de la historia que se está contando de aquellos que no son partícipes de la historia de Dios. Lo que se te dice siempre es, tú eres el campeón, tú lo puedes lograr. Solo enfócate, haz tus metas y tú lo puedes lograr con tus propias fuerzas. Dale, levántate a las 5, descuida a tu familia, que ellos van a entender que tú necesitas llegar al éxito y allí tú arréglatelas. Y tu esposa maltratada, tus hijos no conocen a su papá. Entonces miras el contraste. En la historia de Dios, Él tiene un plan. Por eso es importante de que en todo momento nos recordemos de aquel quien es el que está en todo lugar y está en control. Dice el versículo 4, al 7. Pero esa misma noche, el Señor le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David. Dicho sea de paso, este es uno de los monólogos que se ha capturado de Dios hablándole a una persona al más largo desde Moisés. Entonces aquí miras cómo Dios va a tomar las intenciones de David y les va a dar otro enfoque. Mira lo que dice aquí, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. ¿Acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Wow. Aquí miramos cómo Dios le está reiterando a David que si hubiera querido construir una casa, un templo, un lugar donde él, físicamente, una estructura, él ya lo hubiera construido. Pero ves de qué Dios dice, es que yo tengo otro plan, tú no lo miras. Y aquí miramos cómo Él le dice, oye, yo estuve con mi pueblo en todo momento, porque yo estoy con mi pueblo. Pero como miramos aquí en el versículo 7, mira lo que dice el versículo 7. Dice, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel. De otra manera está diciendo, yo no ando buscando, verá, lo que otros dioses anhelan. Que verás que en esos momentos habían otros pueblos, otras naciones que le adoraban a otros ídolos y ellos tenían templos magníficos con mucho esplendor, pero son dioses muertos que estaban enfrente.
Y él le dice, yo no soy de eso, de tratar de, ¿verdad?, como apantallar o de mirar que, mira, yo tengo riquezas porque yo estoy seguro en quién soy. Yo soy el dueño de todo y yo soy el padre de mi pueblo. Yo estoy con ellos. Y tú miras aquí Dios diciendo, oh hijo, gracias David, de veras, gracias mi hijo, ¿verdad? Gracias hijo, gracias. Pero yo tengo algo mucho mayor que cumplir. Miramos aquí que la presencia de Dios en sí es lo que está atando esta historia a ¿cuál? A la creación. Díganlo otra vez. Creación. Exacto. La presencia de Dios es lo que es el centro de este inicio, de este diálogo. Porque Él está diciendo, oye, desde la creación, ¿desde qué? Creación. Desde la creación, yo deseé y anhelé estar y anhelo aún tener esta relación con mis hijos, pero la caída introdujo. Sí, mira que mi segundo lenguaje es el español, entonces, y también el inglés, entonces ahí vamos de, ¿verdad? Spanglish. Entonces la caída introdujo el pecado. Y es el pecado, la caída, que nos separa del diseño original de Dios. Entonces miramos que la presencia de Dios es este hilo, este lema desde el inicio hasta el final de la historia. Una vez, dos, tres. Una gran unidad, ¿verdad? Cuando se dice. Les voy a dar otra oportunidad. Ahorita. Mira lo que dice 2 Samuel 7, 8 al 9. Ahora ve y dile a mi siervo David. Entonces sigue, ¿verdad?, el monólogo de Dios, porque le está diciendo a Natán, oye, ve, dile a David. Esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo, Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. En otras maneras, Él está como, oye, estás enfocándote en algo muy pequeño. Déjame te digo lo que está pasando en esta historia mía. Yo haré algo que tú ni puedes imaginarte. David, yo fui el quien te elegí. Yo fui el quien te he guiado en todas estas circunstancias. Y dado a como tú has confiado en mí, yo haré algo mucho más grande. Dice, haré tu nombre tan famoso que muchos se recordarán de quién eres. Y es cierto, aquí miramos, Dios le está recordando a David de que su plan soberano se está cumpliendo en su vida. Y es muy fácil para nosotros planear para el futuro sin consultarle a Dios y considerar su plan soberano. Entonces, lo que entendemos en estos momentos es, y al leer todos estos versículos, es que la presencia de Dios es nuestra meta. No es ciertos ritos, no es cierta etiqueta, sino que tienes una relación con Dios. Porque cuando tú tienes una relación con Dios, te conectas a una historia sobrenatural, a otra dimensión donde tú no puedes entender si no es solo por el Espíritu Santo. Y allí es donde empiezas a ver en la vida de David que él está diciendo, wow, yo creía que ahorita ya estaba en el éxito. No, el éxito es el legado y todo lo que mi posición o mi rol en esta historia de Dios es lo mejor para mi vida. Y quizás eso es que quizás para ti tú te has hecho la pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué existo? ¿Verdad? ¿Por qué es que debo hacer ciertas cosas? ¿O por qué Dios es importante? Y es esto, que en la presencia de Dios es donde tú miras el cumplimiento de todo el propósito
de su plan. Cuando tú entiendes la importancia de tener una relación con Dios y Él inundar todo tu ser, empiezas a ver que solo a través, ese es el tesoro, y solo a través de ese tesoro empiezas a entender el propósito y significado de la vida. Y hay muchas personas que pasan toda la vida sin darle el lugar adecuado a Dios. Entonces el plan soberano de Dios siempre ha requerido su presencia. El segundo punto, leamos los siguientes versículos, que el segundo punto es: el plan soberano de Dios siempre ha descansado en un lugar. Mira lo que dice. Versículo 9: he estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, y ahí define qué es esta casa. Es una dinastía de reyes. Miramos aquí que el plan soberano de Dios siempre ha sido cuidar y proveerle a su pueblo en su lugar, disfrutando de su presencia bajo su gobierno y reinado. Ese ha sido el deseo y meta de Dios desde el principio. Pero ves que Él no nos hizo robots, sino que nos dio libre albedrío. Y de esa manera nosotros tenemos la oportunidad y la opción de poder decidir si lo amamos a Él basado en lo que Él es, o lo rechazamos nosotros creyendo que somos mejores que Él. Porque ves que el amor no puede ser forzado. El amor es una decisión. Y dado cuando tú amas a Dios, tú estás decidiendo depositar toda tu confianza en Él. Y de esa manera tú empiezas a ver su fidelidad. Y de esa manera tú empiezas a entender cuál ha sido su plan desde el principio. Y es que Él anhela cuidarte. Él anhela proveerte. Él anhela tenerte cerca en su lugar, para que tú disfrutes de su presencia, para que tú estés y mires la belleza de estar bajo su gobierno y reinado. Pero aun cuando Dios, y si somos honestos, pero aun cuando cuando Dios cumple su promesa, su parte del pacto que Él ha hecho con nosotros, miramos que nosotros muchas veces nos olvidamos de Él. Y esa es en sí la historia desde la caída hasta llegar hasta la redención. Muchos allí en la Biblia miras las historias de personas que a veces reconocen a Dios, disfrutan de su presencia y después lo dejan ir. Y esta es la historia que se cumple una y otra vez. Y quizás esa es tu historia hoy. Tú has caminado y has tratado de ser lo mejor con tus propias fuerzas. Pero hoy Dios quiere decirte: oye, hay una mejor manera. Hay una vida que es mejor. Y esa es una vida basada en mi Hijo Cristo Jesús. Entonces, hoy y en el futuro, Dios cumplirá su pacto con su pueblo, aún nosotros siendo pecadores. Ahora, quiero como adelantarnos a la restauración. A ver. Lo hicieron mejor. Apocalipsis 21, del versículo 1 al 5. Y entonces ahorita vamos a como dicen, tomar una película y vamos a ir hasta el final. Mira el final de la película de Dios, de la historia de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 21, versículo 1 al 5. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su pueblo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren,
el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Y eso es lo que pasará en nuestras vidas y en el futuro. Eso es lo que nos espera: la plenitud de la presencia de Dios. Y ese es el cielo. El cielo es la plenitud de la presencia de Dios. El infierno, al contraste, es la escasez o la ausencia de la presencia de Dios. Y muchos hoy en día estamos sintiendo los síntomas o lo que es los resultados de un mundo caído, de un mundo que aún algunos no han reconocido que Jesús es la manera donde tienen redención. Y ves de que solo a través de Jesús es donde miramos que el plan de Dios entra y ahora nos da acceso a ese lugar donde la presencia de Dios es la quien enjugará nuestras lágrimas. Es la presencia de Dios quien redefinirá tu perspectiva y es el que restablecerá toda relación. Ya no habrá sufrimiento, dice Apocalipsis. Y ahí es donde miramos que Dios tiene un plan maravilloso. Y algunos dirán: pero qué importancia tiene el yo, ¿verdad?, estar enfocándome en el futuro, si hoy en el presente, Oscar, si tú supieras cómo es que está mi vida ahorita en desorden. Tengo un matrimonio que está casi por deshacerse. Tú no conoces mis hijos, qué tan perdidos están. Entiendo, y lo único que yo puedo hacerte como alguien también que está sufriendo, decirte: mira la belleza en Jesús. Y mira cómo en Jesús, aun cuando sufres, puedes tener esperanza. Aun cuando sufres, puedes cumplir el plan de Dios para tu vida. Y es ahí donde toda circunstancia en nuestra vida lo que está haciendo es señalando y en sí sobresaltando nuestra necesidad de Dios y la belleza de Jesús. Y cuando entiendes eso, ahora tú caminas con una identidad redimida, una identidad donde ya no eres igual como eras antes, sino que ahora eres alguien que aún en circunstancias difíciles tú puedes decir: Dios, yo confío en ti. Dios, en ti confianza tengo en ti. Dios, tú has sido fiel. Y aún cuando las circunstancias alrededor se están colapsando, otros miran y dicen: wow, qué esperanza tiene esa persona que aún en circunstancia difícil deposita su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque tú sabes de que algún día vendrá. Algún día viene, familia, donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más sufrimiento, ya no va a haber más dolor. Dios nos sanará a todos. Dios restaurará todo a su cumplimiento. Y lo que miras es que los placeres de este mundo, todo lo material, lo bonito que a veces creemos que eso es lo que nuestra vida necesita, no es nada en comparación a la belleza de Jesús. Y por eso, si tú hoy estás aquí, te sientes desesperanzado, Jesús es la respuesta. Tú dices: pero ¿cómo es eso? No lo entiendo, Oscar. ¿Qué me dices que un hombre medio oriental que vivió hace 2000 años es mi esperanza? No lo entiendo. Es que cuando miras y te haces como un zoom out y miras solo una persona está. Cuando tú miras el gran panorama de la historia de Dios, dices: oh, Dios ya venció a través de Jesús y todo va a estar bien.
Entonces la perspectiva de Dios en nuestras vidas es lo que nos da esperanza y miramos de que la presencia de Dios es el lugar donde nuestras almas anhelan estar. Y eso me lleva al tercer punto. El plan soberano de Dios siempre ha estado arraigado en sus promesas. Y como miramos en el versículo 9, miramos de que Dios es el que ha guiado a David en todo momento. Esta promesa es muy interesante, que también es muy similar a una promesa que Dios le dio a Abraham. Sin más, leámosla. Mira lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3. Y van a oír que es tiene una resemblanza, una similitud muy cerca a esta promesa que Dios le dio a David. Pero esta, la que vamos a leer, es una promesa que Dios le dio a Abraham. Mira lo que dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces aquí miras que Dios le había dado esta promesa muy similar a Abraham, pero ahora está como definiendo y aclarando cómo es que se va a cumplir esta promesa, y ahora se está como enfocando en la vida de David, y es a través de la vida de David donde miraremos el cumplimiento de la promesa desde la creación. Todavía algunos están dormidos. Desde la creación. Mira lo que dice el versículo 11 al 17. Vamos a leer desde el 12, pues dice: pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Mira lo que dice el versículo 17. Entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. En cierta manera, aquí miramos el humor de Dios. Como en el principio del capítulo, ¿verdad? David empieza a decir: papá, quiero hacerte una casa. Y de ahí su papá, como: ay, hijo, déjame te digo, yo tengo un plan mucho más grande. Vendrá otro, yo estaré con él, y él redimirá, llevará todo a restauración. Yo solo estoy usándote a ti para poder cumplir todas las promesas que he tenido desde el principio. Entonces, no seas egocéntrico, hijo. Tu vida es parte de mi historia de amor que estoy desempacando en todo el mundo. Entonces tú serás, sí, yo te elijo a ti para que seas aquel quien traerá, aquel que va a establecer mi reino para siempre. Ustedes dirán: ¿cómo es eso? Pues mira lo que dice Mateo 1, versículo 1. Y aquí es donde empiezas a unir toda la historia de Dios. ¿Por qué? Porque Mateo, para introducir a Jesús, lo introduce de esta manera. Oye, el siguiente es un registro de los antepasados ¿de quién? Jesús el Mesías, descendiente de Abraham. Toda la historia del Antiguo Testamento está apuntándole a Jesús. Desde el principio.
Se les va a quedar bien metido en el cerebro. Por eso lo estoy haciendo. Miras de que desde el principio Dios ha anhelado estar con su creación. Pero dado a que escogemos no sus caminos, entonces Él dice, pero no te voy a dejar ahí en ese fango. Enviaré a mi Hijo Jesús. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que aquel que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Y esa es la historia de Dios. Miren lo que dice Hebreos 1-8. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cedro de justicia. Lo que aquí miras es que nuestro Dios cumple todas sus promesas. Jesús es la gran promesa de nuestras vidas. Jesús es nuestro éxito. El plan de Dios no se cumple por nosotros, hacer algo para Dios, familia, sino que el plan soberano de Dios se cumple cuando miramos cómo es que Él en su fidelidad ha estado con nosotros en todo momento. Y cuando tú vives debajo ese asombro y maravilla de quién es Dios y de su fidelidad, tú dices, Dios, ayúdame a cumplir tu plan y tu propósito. Y por eso el plan soberano de Dios, punto número 4, es un resultado de su poder y provisión. Apocalipsis 5, del versículo 5 al 10. Cerremos nuestros ojos. Quiero leer esto sobre ustedes para darnos una oportunidad de responder al Dios, autor y consumidor de nuestra fe, el quien tiene tu vida en su mano. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, el autor aquí está diciendo, está delante de la presencia de Dios y Dios le dice, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos que representaban los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha y del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa, llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán
sobre la tierra. Aquí el escritor de Apocalipsis, inspirado por el Espíritu Santo, está describiéndonos cuál es la posición y nuestra disposición y actitud hacia Jesús. Y que en Jesús encontramos el cumplimiento de toda palabra que ha sido dada por Dios. En Él miramos la semejanza de Dios. Él es la imagen, Él es el verbo. Él no es solo un historiador o un personaje histórico, sino que Él es el Rey. Él es el Cordero inmolado. Y esa familia, ese es nuestro Dios. Entonces, si tú hoy te has sentido descartado, marginalizado, abandonado, Dios te dice: oh hijo, hija, yo tengo una historia mucho más grande de la que tú puedes imaginarte. Yo te amo. Y si tú hoy no tienes esa relación con Dios a través de Jesús, te invitamos a que hoy sea el día donde tú reconozcas lo bello que es Jesús y por qué es que nosotros estamos de cierta manera como locos por Él. Porque sin Él yo no estuviera casado. Sin Él mis hijas no hubieran existido. Sin Él mi hogar fuera un desastre. Sin Él yo estuviera metido en vicios y adicciones. Sin Él yo estuviera deshecho. Pero solo por su misericordia estamos aquí y podemos decir: Dios, tú eres grande. Dios, tú eres fiel. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque tú eres un Dios de pactos, y que aún nosotros, Señor, siendo aquellos que no hacemos nuestra parte, somos infieles en muchas veces, tú aún eres fiel en recordarnos: yo estoy contigo. Tú eres fiel, Señor, y es tu fidelidad, y es grande, es incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y hoy, Señor, queremos que Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas en cuanto cantamos hacia ti, proclamando que tú eres grande.